Bueno, una de las medidas de asociación más usadas es el riesgo relativo. Ese riesgo relativo que me compara, se dice que es una razón que me compara la frecuencia con la que ocurre la enfermedad o el problema de salud entre el grupo en donde está presente el factor de riesgo que vamos a llamar expuestos y los que no la tienen como no expuestos, y me permite identificar la magnitud o la fuerza de la asociación. Entonces ese riesgo relativo ¿a qué es igual? Él me compara la proporción de la incidencia, es decir, de los casos nuevos en el grupo de los expuestos sobre la proporción de incidencia de esa enfermedad o problema de salud en el grupo de los no expuestos. Trabajando con el ejemplo que veníamos trabajando, que es la capacidad de carga en el camión, entonces el riesgo relativo ¿a qué sería igual? En este caso, a la proporción de incidencia de los expuestos. ¿Quiénes son los expuestos? Aquellos donde la densidad de carga es inadecuada. Entonces, ¿qué proporción de los animales que venían a densidades de carga inadecuada, que sería A más C, murieron en este caso? Entonces la proporción de incidencia de los expuestos sería igual a A, que es el número de animales que murieron, del total de la población que venía a altas densidades de carga, sobre la proporción de incidencia de los no expuestos, que son aquellos animales que murieron, ¿no es cierto?, pero en donde la densidad de carga era adecuada, o sea, sobre D más D. Ese riesgo relativo nos permite conocer la probabilidad de padecer esa enfermedad en función de la exposición, y es la medida que mejor refleja su asociación. Ese riesgo relativo, ¿no es cierto?, como es una división que me compara dos proporciones de incidencia, y es una probabilidad, entonces se va a interpretar de la siguiente forma. Ese riesgo relativo, cuando es igual a 1, me indica que hay una ausencia de la asociación entre la exposición y la enfermedad. ¿Por qué? Porque como me está comparando la proporción de incidencia de los expuestos frente a los no expuestos, si esto diera igual a 1, me indicaría, ¿no es cierto?, que la probabilidad de morir en el caso anterior es similar, tanto para los que vienen a densidades adecuadas como para los que vienen a altas densidades. Si ese riesgo relativo es mayor a 1, me va a indicar que esa exposición, en el ejemplo que venimos, esa alta densidad aumenta el riesgo de enfermar. Y si ese riesgo relativo es menor a 1, me indica que la exposición a ese factor que estamos estudiando reduce el riesgo de enfermar, y que por lo tanto esa exposición es protectora. Por lo tanto, la magnitud del riesgo relativo cuantifica la fuerza con la cual están asociadas esas dos variables que estamos estudiando. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor sea ese riesgo relativo, ese valor que nos dé, entre más grande, mayor sea 1, me indica que esa fuerza de asociación es mucho mayor entre esos dos factores. Vamos a hablar de un ejemplo. En este ejemplo, es un grupo de investigadores estudia el efecto de una nueva vacuna para la prevención de una enfermedad como la rabia canina. Y en este estudio, que es hipotético, participaron 1.740 animales. Entonces aquí hemos organizado, ¿no es cierto? Siempre comparamos dos grupos. El grupo expuesto, que es donde está presente, ¿no es cierto?, el factor que estamos evaluando, en este caso la vacuna. Entonces, el grupo vacunado es el grupo expuesto, y el grupo no vacunado es el que no estuvo expuesto a la vacuna. Entonces ese hace parte del grupo no expuesto. Aquí tenemos el evento, que es estar muerto o estar vivo, ¿no es cierto?, y me preguntan que si es efectiva la vacuna. Entonces, con relación a si es efectiva la vacuna, debemos hacer lo siguiente.
debemos hallar la proporción de incidencia de los expuestos y la proporción de incidencia de los no expuestos. En este caso sería la proporción de mortalidad en los expuestos con la proporción de la mortalidad en los no expuestos. Entonces, ese riesgo relativo va a ser igual, de la proporción de incidencia de los expuestos, que son los vacunados, va a ser igual a 655, que fueron el número de animales que murieron, que estaban vacunados, sobre el total de animales vacunados, que fueron 725. Y la proporción de incidencia de los no expuestos, o sea, los no vacunados, es la proporción de los animales que murieron con relación al total de los animales que no se vacunaron, que en este caso fueron 1015. Entonces, aquí vemos que la proporción de incidencia de los expuestos fue de 0.903, y si lo llevamos a esto una proporción, lo multiplicaríamos por 100 y diríamos que el 90.3 de los animales vacunados murieron, mientras que el 92.1% de los no vacunados también lo hicieron. Y ese riesgo relativo nos da, al dividir estos dos valores, da 0.980. A pesar que en la teoría yo les dije que cuando el riesgo relativo es menor a 1, eso me indica que es un factor protector, nosotros vemos que ese riesgo relativo es muy cercano a 1. Entonces nos indica, ¿no es cierto?, que el riesgo de morir es similar, tanto en los animales vacunados como no vacunados, y que no hay una asociación, ¿no es cierto?, no hay una asociación entre la vacuna y la mortalidad. Y la vacuna, ¿por qué no es efectiva? Porque si vemos en el ejemplo, esa vacuna solamente me protegió menos del 10% de los animales, me los protegió contra la enfermedad, me los protegió para morir. Entonces, esa vacuna no es efectiva. Una vacuna me debe proteger la mayor proporción, ojalá la totalidad de los animales que yo vacune con ellos. Otra medida de asociación se llama la razón de disparidad, también se conoce como odds ratio, y en español como razón de momios o razón de disparidad. Entonces, en español razón de disparidad tal vez es uno de los nombres que más recibe esta medida. Y esta medida, ¿no es cierto?, esta razón de disparidad, se halla especialmente en unos estudios que vamos a ver más adelante, que se llama estudios de casos y controles, donde los casos son personas o animales que presentaron la enfermedad. Los controles, ¿quiénes son? Son personas o animales similares a este grupo, pero que no presentaron esa enfermedad, es decir, que están sanos para esa enfermedad, y donde la exposición está presente o ausente. Y esa razón de disparidad simplemente consiste en comparar la multiplicación de A por D sobre B por C, donde A, ¿quiénes son? Pues A corresponde, ¿no es cierto?, al total de los animales donde el factor que estaban expuestos y que enfermaron, por D, que es el número de animales, ¿no es cierto?, que no enfermaron y no estaban expuestos. ¿Quién es B? En B son aquellos animales que no enfermaron y en donde el factor de exposición estaba presente. ¿Y C quién es? Pues es el número de animales, ¿no es cierto?, que enfermaron y en donde la exposición estaba ausente. Entonces, esa multiplicación me va a dar esa medida de asociación. La interpretación se hace de manera análoga al riesgo relativo, como ya lo explicamos más atrás. Vamos a mirar acá un ejemplo de los trabajos que nosotros hemos hecho en el grupo de investigación que tiene que ver con la evaluación de indicadores de bienestar animal durante el presacrificio de porcinos en este caso. Uno de los indicadores que nosotros evaluamos es la presencia de contusiones. Esa presencia de contusiones cutáneas, ¿no es cierto? Evaluamos diferentes características, y una de las características es la localización anatómica, ya que la localización anatómica me puede indicar cuál es la fuente o el origen de estas
contusiones cutáneas. Por darles un ejemplo, las contusiones cutáneas que se ubican en la cabeza especialmente se presentan cuando los animales tienen encuentros antagónicos, es decir, peleas entre ellos. Cuando pelean los cerdos, cuando nosotros mezclamos animales de diferentes lotes, de diferentes fincas, de diferente procedencia o de diferentes corrales, y entonces por lo general vamos a encontrar especialmente en orejas y en cara y muchas veces en el pecho del animal. En el lomo, que es el 3, aquí vamos a ubicar especialmente las contusiones cutáneas que se generan por los golpes, ¿no es cierto?, con elementos contundentes como palos, como mangueras que utilizan los manejadores para conducir los cerdos en el presacrificio. Y aquí el 5 en la parte posterior también se pueden presentar, ¿no es cierto?, que son los jamones. También los utilizan los operarios para pegarle o también básicamente cuando los animales se golpean contra ángulos o superficies de las áreas de conducción. Entonces, esa es la utilidad. También podemos evaluar esas contusiones según la forma. Esta en forma de coma es la que son más o menos de 5 centímetros, menores a 5 centímetros de longitud, son las que se producen los animales cuando ellos son mordidos. Estas en forma rectangular es cuando utilizan palos o elementos contundentes para golpearlos. Las de forma lineal se producen especialmente cuando hay monta de los animales y los animales se lesionan con las pezuñas. Esta difusa, que se presenta especialmente cuando utilizan los manejadores especialmente palos para golpear con un extremo a los animales, y esta romboide, que se produce especialmente con el piso de una cámara que se llama, que es un cajoncito, en donde los animales son llevados a una cámara de CO2 para producir anestesia del animal, y que en el momento en que el animal esté anestesiado y se vaya a producir la muerte por el corte de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? La muerte de los animales se produce por anemia, entonces son conducidos en ese cajón, en esa cámara de CO2, pero cuando ese cajón se produce mucha presión de los animales sobre el piso, se producen estas lesiones. Aquí para mostrarles en el ejemplo, aquí vamos a ver lo siguiente. Este cuadro entonces me va a mostrar las variables, en este caso la velocidad de transporte, la mezcla de cerdos no familiares o diferentes lotes, si inspecciona los animales durante el viaje, es decir, si el conductor para mirar si los animales han muerto, si tienen problemas durante el viaje, paradas prolongadas durante el transporte que muchas veces hacen los conductores para consumir alimentos, o cuando la duración de la estadía en la planta, los animales tienen que permanecer, los cerdos, como mínimo 4 horas en la planta de sacrificio. Entonces, es el tiempo mínimo, entonces nosotros lo medimos en horas. Aquí tenemos las categorías. ¿Qué es las categorías? Me indican la forma como fueron medidas estas variables. Esta variable es una variable que cuantitativa, ¿no es cierto?, de razón, que nosotros para el análisis la convertimos en una variable categórica, y esa variable categórica en este caso tiene una medición ordinal, la convertimos en una variable ordinal, y esta es la categoría. Entonces aquí va, quienes transportaron los animales entre 20 y 40 kilómetros por hora, entre 50 y 60 y entre 70 y 80, quienes mezclaron los animales, quienes no, quienes inspeccionaron o no durante el viaje, si hicieron paradas prolongadas o no, y la duración de la estadía en planta también, que la convertimos en una variable ordinal.